con esta serie que venimos reflexionando, venimos aprendiendo, que se titula Salvemos a la familia. Ya hemos avanzado algunos temas muy importantes, hemos abarcado, hemos ocupado algunos meses, ya más de 2 meses, con este tema muy importante que es la familia. Hoy la familia que está frontalmente atacada, está siendo totalmente, la familia está debilitada, no está acabada, la familia está debilitada y por lo tanto la familia debe fortalecerse y necesitamos herramientas. Y no hay mejor herramienta, no hay mejor arma que la palabra de Dios, que nos ayuda para poder educar, para poder criar, para poder formar, para poder disciplinar, para poder amonestar, para poder exhortar en los principales temas de nuestra familia, las principales áreas de nuestra familia. Así que continuamos con esta serie que se titula Salvemos a la familia. Salvemos a la familia. Hay muchos temas que tenemos que abordar. Vamos a hacer una pausa para posteriormente reanudar y poder retomar esta temática. Hay muchos temas muy profundos que a lo mejor esto va a dar pie para poder iniciar, para poder comenzar un taller para padres. Y para poder también así hacer extensiva la invitación e invitar a otros padres, un taller para padres de familia, un taller, una escuela para padres también puede ser. Hoy hace mucha falta ante todo ese ataque e influencia negativa de los medios de comunicación. Leía apenas un comentario importante, no son propiamente medios de comunicación, porque la comunicación es un proceso. La comunicación es un proceso que requiere un emisor, un receptor, una retroalimentación. Pero en cuanto a los medios de comunicación tradicionales, como es la televisión o que es el radio, no son propiamente medios de comunicación porque son unidireccionales, solamente van hacia una dirección, solamente lo que están emitiendo es un mensaje. Y mayormente los medios de comunicación como la televisión, la radio y hoy las redes sociales no son medios de comunicación, más bien son medios de propaganda. Porque lo que ellos quieren influenciar, cualquier idea, cualquier tema, lo van a propagar, lo van a repetir las veces que sea necesario hasta que la gente si es algo falso, hasta que la gente lo acepte. Por ejemplo, el año pasado, más bien el año antepasado, en una de las portadas de Milenio, ya en las redes sociales, hablando de los medios digitales, apareció una portada del periódico Milenio y muchos más. Un día histórico para México, La primer telenovela que transmite un beso entre una pareja de homosexuales. Algo histórico. La primera telenovela que transmite una relación homosexual en las telenovelas. Horario 6, 7, 8 de la noche. ¿Quién está viendo las telenovelas? Niños, familias. ¡Wow! Algo histórico. El primer beso de una pareja homosexual en la televisión. Algo histórico. De manera que ese no son medios de comunicación. De manera que lo que ellos están haciendo es una propaganda para que ellos, hasta que la sociedad, hasta que se empiece a distorsionar, a tergiversar la conciencia, no de los adultos, sino de los niños. El principal blanco de una agenda que se quiere imponer a través de la política, pero a través de los medios de comunicación, entre comillas, es una agenda globalista que intenta procura imponerse a través de la política y los medios de comunicación, aceptar la homosexualidad como algo normal, hasta que la gente lo acepte. Y por supuesto México es una cultura de telenovelas, ¿no? La mayor parte de las familias, aquí en Casa de Baracas no pasa eso, porque todos están trabajando a esa hora. Gloria a Dios. Pero la mayor parte de las familias mexicanas, sus niños, jóvenes, mamás, pues sí es amor, sí se aman, y a mí no me hace
no me hacen ningún daño, ¿cuál es el problema? Si se aman. Ese es el principal argumento. Si se aman, ¿a mí qué? ¿A nosotros qué? Por supuesto, cada persona es libre de hacer con su cuerpo, con su vida, lo que sea. Respetamos las decisiones de los demás. Pero cuando eso se va a llegar a imponer a través de la política, ahora entonces sí, tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, pero sobre todo nuestros niños. Nuestra niñez está en peligro. Déjenme decirle que nuestra niñez está en peligro. Nuestra niñez. Y tenemos, por lo tanto, que cuidar las puertas de nuestros hijos. Este tema se llama Cuida las puertas de tus hijos. Cuida las puertas de tus hijos. A través de la historia, los hombres han protegido las ciudades de ataques enemigos, levantando, construyendo murallas. A través de la historia, desde las civilizaciones antiguas, empezaban a construir y edificar grandes murallas de más de 4 o 5 metros. Y los accesos para las entradas para esas murallas, pues eran puertas de madera y se construían muros exteriores y muros interiores. Y durante esos muros había unas grandes avenidas donde podían circular algunos carros de guerra. La entrada hacia la ciudad se hacía a través de puertas estrechamente vigiladas. Como podemos ver ahí, hay 2 grandes columnas, hay 2 grandes torres. En la parte superior, en lo que es la parte superior, ahí se apostaban, ahí se colocaban atalayas. Esos atalayas tenían la gran misión, tenían la gran encomienda de siempre estar vigilando, de siempre estar observando ante cualquier mínimo ataque del enemigo. Esto nos lleva a saber que esas murallas que se edificaban con muros interiores y exteriores, y que muchos carros, repito, podían circular por encima, muchas familias cobijarse debajo, nos lleva a saber que nuestros hijos, el hombre interior de nuestros niños, son como estas puertas o accesos que los padres deben estar constantemente vigilando, protegiendo, estando atentos de los ataques, de las influencias, de lo que pudiera destruir, influir negativamente en nuestros hijos. Usted y yo somos como atalayas en una muralla, en esas torres de vigilia, que estaban constantemente atentos para poder ver algún ataque del enemigo. Pero también esos accesos servían porque los magistrados, se dice que en esas entradas también se colocaban los ancianos de la ciudad, se sentaban en las puertas para administrar asuntos judiciales. Unos arriba vigilando del ataque enemigo. Otros, los ancianos, se sentaban abajo para administrar asuntos judiciales. Pero también a veces los monarcas, los reyes de la antigüedad, se sentaban en la entrada para poder recibir al pueblo, En esas salas, arriba, es como una sala, es como un cuarto gigante. En esas salas también se guardaban rollos que contenían la ley de Dios. De modo que esas murallas tienen tres significados, tienen 3 símbolos. Un símbolo de autoridad, símbolo de verdad y un símbolo de protección. Las murallas. Cuida las puertas de tus hijos. Los padres deben guardar y deben proteger las puertas del hombre interior de cada niño. Así que, usando esta metáfora como la de una muralla, como la de una ciudad antigua amurallada, imaginémonos que así es la educación y el discipulado de nuestros hijos, como un muro protector que nosotros estamos edificando en torno a nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? En base a la oración, en base a la sabiduría divina, en base a guardar las puertas, esos puntos de entrada hacia el corazón.
No podemos evitar todos los ataques, pero si estamos listos, cuanto menos daño hagan todos los ataques de las influencias. 3 tipos de influencias: el enemigo, el adversario, el diablo, 1. 2, el mundo, con sus placeres, con sus deleites. Y 3, la carne. 3 influencias que ponen atención. Así que tenemos que empezar a cuidar la puerta de nuestros hijos. Voy a mencionar 4 puertas de las cuales debemos cuidar el acceso de nuestros hijos. La primera puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es el espíritu de su hijo, el espíritu de nuestros hijos. La primera puerta, el primer acceso que debemos cuidar es el espíritu de nuestros hijos. Dios es espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu. Es invisible, es indetectable a los ojos humanos. Por eso es que Dios sopló al primer hombre, formado de aquel polvo, de aquel barro tomado de la tierra, le sopló aliento de vida, espíritu. Y en el original, espíritu significa hálito, soplo, viento, en la misma esencia de Dios, en ese cuerpo inerte del hombre que lo diferencia de las bestias, de los animales. Nunca veremos a algún gorila, nunca veremos a otra especie de animales invocando, orando, adorando a Dios. La única criatura que Dios le sopló aliento de vida y que se convirtió en un alma viviente fue el hombre. El hombre es un ser tripartita, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un espíritu que habita un cuerpo. El hombre es un espíritu que tiene un cuerpo, tiene alma y habita un cuerpo. El hombre es un ser tripartita. El hombre tiene una necesidad profunda de Dios. Y por lo tanto, el primer acceso, la primera puerta que debemos cuidar de nuestros hijos se llama la puerta de su espíritu. La parte más noble del ser humano, es su espíritu. Lo que tiene que nacer de nuevo del ser humano es su espíritu. Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede nacer de nuevo. La primera puerta que debemos cuidar en nuestros hijos es su espíritu. Su espíritu. Adán y Eva tenían una magnífica relación con Dios, una magnífica comunión con Dios. Pero el pecado, la desobediencia, los separó para siempre de la presencia de Dios. Los separó para siempre de esa comunión perfecta con Dios. Así que debemos cuidar su espíritu. ¿En qué sentido? Primeramente, asegurarnos que por medio de la fe en Jesucristo, el espíritu de nuestros hijos y de cualquier persona se puede convertir o nacer de nuevo. Empezar un proceso de regeneración, ser restaurado a una plena relación con Dios. De hecho es eso, la palabra religión es una palabra que denota volver a reconectarse, volver a religarse, volver a restablecer una conexión con Dios. Lo primero que debemos asegurarnos es que nuestros hijos sean salvos. Es lo primero que tenemos que asegurarnos. Tenemos que asegurarnos que nuestros hijos sean salvos, que en su espíritu haya un nuevo nacimiento. Es lo más importante. Cuanto más nuestros niños empiecen a conocer de Dios, de su naturaleza, es muchísimo
mejor. Es muchísimo mejor. Decía un evangelista, comienza temprano a enseñar. Oigan esto. Comienza temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Comienza temprano a enseñar. ¿Qué? ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Porque los niños comienzan temprano a pecar. Los momentos oportunos de enseñar este precioso don es desde la más tierna infancia. Desde la más temprana edad debemos empezar a enseñar. Hace 15 días hablamos que los problemas familiares, matrimoniales, la psicología, los terapeutas nos hablan acerca que hasta ya es muy trillado que uno de los grandes problemas conyugales, matrimoniales, siempre es la falta de comunicación. Es la mala administración. Por un lado es correcto, pero cuando nosotros ahondamos, cuando nosotros excavamos, no es la mala comunicación, sino el problema a fondo es el pecado. Es el pecado. El psicólogo no le va a decir usted está en pecado, no le va a decir tiene que arrepentirse de orgullo, de jactancia, tiene que despojarse de ese orgullo que le impide pedir perdón, que le impide comunicarse, que le impide ser humilde. Pecado. Con unas cuantas sesiones de terapia todo está arreglado, pero el problema en el alma continúa. ¿Por qué pecamos? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Es conciencia de transgresión. Conciencia, conocimiento de que hemos transgredido un límite, hemos transgredido totalmente un estándar. ¿Por qué pecamos? Porque hay áreas en nuestras vidas que necesitan regeneración. Por eso pecamos. A toda degeneración de las facultades del alma se necesita una regeneración espiritual. ¿Por qué pecamos? Porque hay áreas en nuestras vidas que necesitan regeneración. Regeneración. A lo largo de nuestras vidas hemos permitido que las facultades de nuestra alma, temperamento, voluntad, emociones, sentimientos, empiecen a ser distorsionados, tergiversados, trastocados por el mismo pecado. Y por lo tanto, un niño debemos asegurarnos, debemos garantizar que empiece desde la más tierna infancia, temprano, a entender que se ha nacido con una tendencia hacia el mal, una orientación hacia lo negativo, hacia la desobediencia, hacia la rebeldía. Tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo empiece a redarguir su vida. La primera puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es su espíritu. Es cierto, los padres no pueden evitar todas las heridas, pero deben orar con el niño para procurarle sanidad y enseñarle la parte que le corresponde en este proceso. De estar en paz con Dios. Cuando enseñamos, cuando cuidamos la puerta del espíritu de nuestro hijo, empezamos a enseñarle una comunión, una relación, y esa relación le va a garantizar, le va a producir paz en su interior. Paz. Paz. Cuando un niño empieza a ignorar la ley de Dios, podemos saber que su vida será de crisis, de fracaso, de dolor existencial, espiritual, emocional. ¿Qué dice Proverbios 17:22? ¿Qué dice Proverbios 17:22? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu
Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. A nuestros niños debemos enseñarle que lo más importante, a pesar de las circunstancias, cuando es un hijo de Dios, cuando ha empezado a aceptar a Cristo como Señor y como Salvador, tiene gozo en su corazón. Y que a pesar de las circunstancias totalmente adversas de la vida, puede estar en paz. Enseñemos a nuestros hijos la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Dios es Padre bueno. Dios es justo. Dios es fiel. La naturaleza de Dios que debemos enseñar a nuestros hijos. Dios es Padre bueno. Puedes orar. Puedes platicar con Él. Puedes decirle tus necesidades más profundas. Cuidemos la puerta del espíritu de nuestros hijos. Los niños necesitan entender qué es el pecado. No será algo legalista empezar a enseñarles. Por ahí hubo un pastor que dijo, es que no hay que empezar a enseñarle a los niños, ya que estén grandes, que ya puedan entender ese concepto tan complejo acerca del pecado. Si no les enseñamos qué es el pecado, qué es la transgresión, qué es cerrar el blanco, qué es transgredir los límites, desde casa se empieza a enseñar, se empiezan a establecer límites. Y la palabra de Dios nos enseña límites. La palabra de Dios nos dice, la ley de Dios es una cerca. Es una cerca que nos protege del daño, de las consecuencias, del dolor. Que te dice, esta ley es un cerco. Puedes transgredir, puedes traspasar la ley, pero lo único que se te va a garantizar es dolor, fracaso, tristeza. Podemos hacerlo, pero cuanto más temprano enseñemos a nuestros niños qué es pecado, sí, qué es pecado. En la calle le van a decir, toma, fuma, pega, golpea. Pero en la casa se tienen límites. Por lo tanto, cuida las puertas de tus hijos. La primera puerta es el espíritu de nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos acerca de Jesucristo y conducirles siempre a Cristo, a señalarles siempre a Cristo. La obediencia es a Cristo, la adoración es a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alimente el espíritu de su hijo, enseñándole a adorar a Dios con todo su corazón y disfrutar de la comunión familiar. Quien se aburre cantándole al Señor, no está listo para el cielo. Quien se aburre cantando y adorando al Señor, si usted viene y canta y se aburre, se le hace algo pesado, tedioso, algo soso, la adoración, su niño lo va a observar y va a decir, ¿qué de extraordinario tiene el cantar? ¿Qué de extraordinario tiene y hacer lo mismo que los demás? ¿Cómo cuidamos el espíritu de nuestro hijo? Al enseñarle a adorar auténtica, verdaderamente a nuestros hijos, que es importante adorar. Manteniendo siempre la relación de oración con nuestro Señor. La segunda puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es su conciencia. La segunda puerta, el segundo acceso que debemos cuidar de nuestros hijos es su conciencia. La conciencia se ha ejemplificado y se ha ilustrado de una manera muy burlesca, de una manera muy chusca, como un niño, una persona, por un lado teniendo a un diablito y por un lado teniendo a un angelito. Un diablito y un angelito. Así se ha enseñado, ¿no? Se ha ilustrado en algunas veces. Pero ¿qué es la conciencia? La segunda puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad, es la facultad con la cual Dios ha dotado al hombre para poder
decidir, para poder discernir, para poder distinguir entre el bien y el mal. Esa palabra proviene del latín conscientia, que significa conocimiento. Conciencia, conocimiento del bien y del mal. La segunda puerta que debemos cuidar a nuestros hijos es su conciencia. La conciencia es la primera puerta que accede el alma y actúa como un sistema de seguridad para mantener fuera a los intrusos, a los enemigos y protegerlo y proteger la justicia de su interior. La conciencia ayuda a la voluntad a tomar decisiones morales. Conciencia. Cuando un niño empieza a tener conciencia, cuanto más transcurren los años, van pasando las épocas y los niños con este despertar de las redes sociales, de los medios digitales, de los medios virtuales, empiezan ellos mismos a sumergirse a un mundo virtual, no real, pero ellos empiezan a conocer un mundo que les enseña lo bueno y lo malo. En ese mundo virtual ya no es necesario que vayan a otro ambiente, a otro lugar, a otra casa para empezar a entender, a conocer el bien y el mal. Ahora, tan solo con un clic, nuestros hijos desde muy pequeños, 4 o 5 años, están explorando, navegando, incursionando a todo un mundo, a todo un sistema de antivalores, de anticultura cristiana. Por eso debemos cuidar su conciencia. La conciencia de nuestros niños se fortalece cuando el niño escucha su testimonio, cuando obedece a Dios y a los que están en autoridad sobre él y aprende la doctrina bíblica. La conciencia se va a debilitar o endurecer cuando es ignorada. Oigan eso. La conciencia se va a debilitar o a endurecer cuando es ignorada. Cuando ese niño desobedece, cuando toma lo que no tiene que tomar, cuando toma un objeto y dice, no pasa nada. Cuando empieza a ver imágenes y no se le ha enseñado qué es bueno y qué es malo, ignora su conciencia y dice, no importa, no están mis papás, si me regañan, no importa. Cuando un niño empieza a endurecer, cuando su conciencia se debilita o endurece, es porque está ignorando su conciencia. Y nosotros debemos estar cuidando su conciencia. El niño diligente para arrepentirse de pecado y recibir limpieza deberá de mantener su conciencia pura y sensible. Nuestros niños deben tener una conciencia sensible ante cualquier desobediencia, ante cualquier rebeldía, acto de rebeldía, debe estar su conciencia sensible. ¿Qué hace sensible la conciencia? La palabra de Dios, sus mandamientos, los parámetros. Todo lo que es bueno es lo que dicta, lo que establece la palabra de Dios. ¿Qué es todo lo malo? Desobedecer, rebelarnos a la voluntad, a la ley, a los mandamientos de Dios. Todo lo malo. Su conciencia debe estar sensible y pura. Por lo tanto, los padres necesitan enseñar a sus hijos a discernir el espíritu de verdad del espíritu de error. ¿Un espíritu de verdad o un espíritu de error? Al rechazar el mal y escoger el bien, a pesar de las influencias adversas que le rodeen, nuestros niños van a tener, hoy más que nunca, tienen diversas, muchísimas, múltiples influencias negativas. Muchísimas. ¿Ya se dio cuenta que hay muchísimas influencias? En la esquina, en el barrio, la palomilla, la televisión, los celulares, los compañeros de escuela. Al rechazar el mal
y escoger el bien a pesar de las influencias adversas que le rodeen. Debemos enseñar a nuestros niños a rechazar el mal y escoger siempre el bien a pesar de las influencias adversas que le rodeen. Debemos explicarle a nuestros hijos la función de la conciencia. Hijo, hay una ley. Desde muy pequeños, Dios estableció una ley en el hombre. Y es la ley de la conciencia. Es una ley que no tienes que, más bien que tienes que tomarla en cuenta. Debemos enseñar a nuestros hijos que la palabra de Dios es el estándar supremo para el bien y para el mal, lo justo y lo injusto, la sabiduría y la necedad. ¿Me pueden prender la luz, por favor? Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos que la palabra de Dios es el estándar supremo para el bien o para el mal, lo justo, lo injusto, la sabiduría y la necedad. Debemos enseñar a nuestros hijos a oír la voz de Dios, especialmente cuando oran y leen la Biblia. La primera puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es su espíritu. ¿Qué tenemos que asegurarnos? Que nuestros hijos sean salvos. Que nada ni nadie nos puede perdonar, solamente el Padre a través de la obra de Jesucristo su Hijo. La segunda puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es su conciencia. Su conciencia. Hijo, está mal. No, es cosa de niños, me dicen, es cosa de niños, no le digas nada. Está chiquito. Es un bebé, cuando ya están 4 o 5, todavía es un bebé, ya es un niño, ya que está asimilando y digiriendo bien. Y como se dice, le empieza a tomar la medida a los papás. No lo regañes, no le digas nada, está chiquito, todavía no entiende. ¿Usted cree que no entiende? ¿Usted piensa que no entiende? Por supuesto que sí entiende. Y cuanto más le empecemos a señalar, su conciencia debe estar sensible a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De tal modo que cuando hagan algo malo digan, estoy mal, tengo que arrepentirme, tengo que pedirle perdón al Señor y a mis papás también. La tercera puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es su intelecto. Primero es su espíritu, que sean salvos. 2, su conciencia, que sea sensible a la voz, a la palabra de Dios. 3, su intelecto. El intelecto es la capacidad en la mente humana para pensar, para razonar, para procesar ideas, pensamientos. Por supuesto, Dios creó al ser humano un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más noble, es la capacidad que tenemos para comunicarnos, para conectarnos con Dios, el espíritu del hombre. Por eso Jesucristo dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué espíritu se refería? Al espíritu del hombre. Siempre está anhelando, siempre está ansiando estar con Dios. Pero ¿qué es lo que le impide? Su cuerpo influenciado y dominado por su alma. Las 3 características elementales del alma: mente, voluntad y emoción. Mente, capacidad de reflexión. Voluntad, capacidad de decisión. Emoción, una capacidad de percepción. Y ahí, en esa alma, se encuentra la mente, el intelecto, esa capacidad de razonar, de reflexionar. Ahí se encuentran los pensamientos, se encuentran las ideas, se encuentra la fantasía, se encuentra la imaginación, se encuentra la creatividad. Y debemos cuidar su intelecto. Las Escrituras enseñan que la mente del incrédulo es fácilmente engañada y cegada por el Dios de este mundo. Ya lo dice Romanos 12:2.
Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Búsquelo, por favor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis Ahora vamos a Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, en la futilidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, todo está por supuestamente estrechamente relacionado, está interrelacionado en cuanto a su espíritu, en cuanto a su conciencia y en cuanto a su intelecto. No se puede disociar, no se puede separar. Por lo tanto, nuestra mente debe estar constantemente renovando de los pensamientos, de las ideas, de la imaginación, de las fantasías. Los niños son vulnerables a tal influencia y necedad fácilmente. Fácilmente son descarriados. Es ahí, repito, donde se encuentra esa memoria, creatividad en el intelecto. Por lo tanto, los padres son la primera fuente de sabiduría y entendimiento del niño. La primera fuente de sabiduría y entendimiento del niño cuando va creciendo, para poder empezar a asimilar, empezar a procesar ese nivel mental, ese nivel cognitivo del niño. Los padres es la primera fuente de sabiduría y entendimiento, que ese niño empieza a procesar en su mente todas esas ideas y pensamientos. Y debemos procurar empezar a alimentar la mente de nuestros hijos con la palabra, bombardearlos con la palabra de Dios. Bombardearlos con la palabra. Si hoy existen los medios digitales, virtuales, hay que ocupar todo eso. Hay que ocuparlo. Ocúpalo siempre. Debe haber juegos cristianos, debe haber series, películas cristianas, debe haber, hoy hay mucho material para buscarlo, para alimentar y procurar edificar su mente, sus pensamientos, sus ideas, su fantasía, su imaginación en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La primera puerta que debemos cuidar de nuestros hijos, ¿qué es? Su espíritu, deben de ser salvos. La segunda puerta que debemos cuidar es su conciencia. Debe ser una conciencia sensible. ¿A qué? A la palabra, a la voz de Dios. La tercera puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es su intelecto, que su mayor fuente de sabiduría son sus padres y la palabra del Señor. La palabra del Señor es la fuente de sabiduría y entendimiento. Ese entendimiento del niño han de guardar a su hijo de pensamientos necios y actos peligrosos mientras forman su intelecto y su juicio. Debemos aprovechar toda oportunidad para enseñar a nuestros hijos a pensar, a razonar según la revelación de la palabra de Dios y aplicar su palabra a nuestra vida, a su vida. Que esa palabra que está siendo memorizada, aprendida, se empiezan a familiarizar, no solamente a acumular información, no solamente a retener información, sino obedecer la palabra. Pero su intelecto debe estar lleno a razonar, pensar en la palabra. A los niños se les debe inculcar los principios morales.
necesitan una base bíblica de conocimiento y un rico vocabulario para pensar y razonar. Las palabras son los ladrillos de las ideas. Que las palabras de nuestros niños sean palabras buenas, palabras correctas, palabras de edificación, de bendición. Nos corresponde a nosotros poder formar un intelecto sano, bueno, un intelecto equilibrado de nuestros hijos. La enseñanza y aprendizaje de principios, no solo la acumulación de información o la memorización de reglas. La rectitud intelectual del niño echa los cimientos para entender la verdad en vez de acumular datos. ¿Qué dice Proverbios 4, 5 y 6? Vamos a leer Proverbios capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Verso 6. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. ¿Qué debemos enseñar en cuanto a ese intelecto, en cuanto a esa mente de nuestros hijos? Que sean sabios. Cuidemos la puerta de nuestros hijos, su intelecto, para que sean sabios para tomar decisiones. Sabios. ¿De dónde van a adquirir la sabiduría? De la televisión, del celular, de los amigos, de los maestros de la escuela. Muchos maestros hasta los incitan a otras cosas. Hay muy buenos maestros. Ayer fue el día del maestro. Para los buenos y excelentes maestros, nuestros respetos. Pero para los que no vamos a confiar la vida de nuestros hijos en un maestro con una vida irresponsable, desorientada, totalmente su alma tergiversada. No. Debemos de depositar el intelecto de nuestros hijos en la sabiduría por excelencia, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La sabiduría y el entendimiento provienen del conocimiento de Dios. Por eso dice, Dios concede sabiduría y entendimiento. Dios concede sabiduría y da entendimiento. Va a iluminar el entendimiento, el intelecto, el pensamiento y el razonamiento de la persona. Cuando empezamos, hijo, debes de ser sabio. El consejo de la palabra te dará sabiduría. Instruyamos a nuestros hijos para que tomen las decisiones correctas. Instruyamos a nuestros hijos para que sepan que toda decisión tiene una consecuencia, que toda decisión tiene una repercusión, que toda decisión tiene una incidencia, que toda decisión tiene un efecto. En ese intelecto, lo que pensamos deseamos y lo que deseamos hacemos. Pensamiento, sentimiento y comportamiento es el proceso. Por eso es importante empezar a fomentar, a alimentar con la palabra el intelecto de nuestros hijos, porque lo que piensan desean y lo que desean hacen. Pensamiento, sentimiento y comportamiento. Que están pensando, que están reflexionando, que están memorizando. Pensamiento, sentimiento y ¿cuál es el proceso? Comportamiento. Lo que ellos piensan, desean y lo que desean, hacen. Pero todo empieza en la mente, en su intelecto. ¿Qué tienen en la mente nuestros hijos? ¿Cómo pasar a otro nivel del juego de moda? Ya están ahí imaginándose cómo pasar al siguiente nivel del juego de moda. Eso lo tienen. ¿Qué tiene en la mente nuestros hijos? ¿Cómo escribirle un WhatsApp, un Messenger a
a una chica, a un chico que me gusta, están pensando. ¿Qué están pensando nuestros hijos? ¿Qué están pensando? ¿Cuál es la puerta que debemos cuidar? ¿La cuarta? El intelecto. Perdón, la tercera puerta, el intelecto. La primera es su espíritu. Debemos asegurarnos que sean salvos y que tengan una comunión con Dios. La segunda puerta es su conciencia, que sea sensible a escuchar y obedecer la voz de Dios. La tercera puerta es el intelecto. Su intelecto debe ser alimentado con la palabra. Sus ideas, pensamientos, imaginación en la palabra. La cuarta puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es su voluntad. Y seguimos en el ámbito del alma. El alma, mente, capacidad de reflexión. Emoción, capacidad de percepción. Voluntad, capacidad de elección, de decisión. Alma. La voluntad es la capacidad de poder tomar decisiones. Voluntad, capacidad, facultad de poder elegir, decidir. Es una capacidad que tiene el ser humano. Dios le dotó al hombre de esta magnífica cualidad. Puedes elegir lo bueno o lo malo, pero los padres son responsables de fomentar, de enseñar, de bombardear, de influenciar y de empezar a dominar la voluntad de los hijos, voluntad, amansar, adiestrar esa voluntad. La voluntad se suele comparar como un timón de un barco que rige su rumbo hacia el mar. ¿Dónde quieres ir en la vida? Son las decisiones que tomas. ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué puerto quieres llegar? Son las decisiones que tomes. El futuro no es lo que va a pasar, sino es lo que estamos haciendo para que eso suceda. ¿Se da cuenta? El futuro no es lo que va a pasar. En gran parte somos nosotros los que estamos forjando, decidiendo, sembrando para que el día de mañana podamos cosechar. Debemos cuidar la voluntad de nuestros hijos. La voluntad no actúa sola, sino que está sujeta a poderosas influencias que inciden para poder dominar, para poder guiar a esa voluntad. Puede ser informada la voluntad por la lógica de la razón, las emociones volubles de la persona, el susurro tentador del Espíritu Santo, el susurro del tentador o del Espíritu Santo. Esa voluntad de nuestros hijos es totalmente moldeable. La voluntad de nuestros hijos es completamente moldeable desde pequeños. La actuación de la voluntad viene determinada por la condición de la mente. Lo hemos señalado, lo que pensamos, deseamos, y lo que deseamos, hacemos. Que aprenden nuestros hijos, que escuchan nuestros hijos, de que se alimentan mentalmente nuestros hijos. Eso también va a influir para que actúen, decidan, tomen decisiones. La voluntad viene determinada por la condición de la mente, que a su vez es influida por Dios, el mundo, la carne o el diablo. La voluntad debe ser ejercitada para aprender a buscar la verdad y la sabiduría divina antes de actuar, lo cual requiere una vida de crecimiento y madurez en Cristo. Muchos padres cristianos nunca enseñan a sus hijos a verse a sí mismos como pecadores, ni a buscar la misericordia y el perdón de Dios por su pecado. Porque las decisiones son causas y por lo tanto tienen un efecto. Debemos enseñar a nuestros hijos que todo acto tiene una repercusión. Toda decisión tiene una repercusión. Toda decisión tiene un efecto. Y ese puede ser bendición o maldición. Puede ser bendición
puede ser construir o puede ser completamente derribar, destruir. Las decisiones de nuestros hijos pueden estar construyendo una vida de bendición o pueden estar empezando a derribar, a destruir una vida totalmente de crisis y de dolor. Pero todo empieza con empezar a cuidar su voluntad, a enseñarles a tomar las decisiones importantes en base a la sabiduría. Los niños son voluntarios, ¿se han dado cuenta? Quieren comer cuando ellos quieren. ¿Se da cuenta? No, yo no tengo hambre, más al rato. Quieren comer cuando ellos quieren. Si no quieren bañarse, si usted le dice, así quédate, hijo, no te bañes. Si no les gusta bañarse, a algunos niños, o habrá niños que sí, pero usted lo dice, que bañarse, no se van a bañar. Su voluntad, ahí empieza esa voluntad. Los niños no quieren hacer la tarea. ¿A cuántos niños les gusta hacer la tarea? Hay unos que sí, muy disciplinados, pero todo también depende de su conciencia, de su intelecto, de su espíritu. No quieren hacer la tarea. Hay mucha tarea. Tengo flojera. Su voluntad. Muchos niños no quieren ir a la escuela. Bueno, imagínense ahorita que regresen todos a clases. Va a ser toda una pachanga. No van a querer ir a la escuela porque se van a tener que parar temprano. Su voluntad. Empezar a trabajar con su voluntad. No quiero ir a la escuela. No quiero bañar. No quiero comer. No quiero. Los niños quieren dormir cuando ellos quieren también o no. De su voluntad, ¿no? No tengo sueño. La hora para dormir, cada casa establece sus horarios. No puede dejar a un niño que se duerma a la 1 de la mañana viendo televisión. Es que no tiene sueño el niño, que siga viendo la tele. Que siga jugando en el celular. Su voluntad, está haciendo la voluntad de su niño, su hijo. No está cuidando la voluntad de su hijo. Más bien está descuidando por completo. Está permitiendo que su hijo haga lo que quiera. No está cuidando la voluntad de su hijo. El niño se le debe enseñar pronto a obedecer a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los padres somos los representantes de Dios en la tierra. Es el primer sistema de obediencia que deben empezar los niños a entender. Porque de ahí parte todo en la vida. Van a empezar a obedecer a maestros, familiares, hermanos, amigos, patrones. Desde ahí se empieza la obediencia en casa. Esas reglas. El niño se le debe enseñar pronto a obedecer a sus padres. Los padres representan a Dios y su autoridad en la familia. Esta le ha sido delegada por Dios. Cuando un hijo desobedece a sus padres, por supuesto que debe ser disciplinado. Ya lo dijimos. ¿Cómo debe ser disciplinado? No con la escoba, no con el cable, no con el cinturón, sino con la vara. Con la vara. Ya lo dijo el gran sabio Salomón. ¿Recuerdan? Porque si nosotros empezamos a permitirle que el niño haga su santa voluntad, entonces nos va a empezar a nosotros a controlar. Nos va a empezar a nosotros a tomar la medida. No es lo que tú digas, no es lo que tú quieras, no es lo que tú pienses, es que esto es lo mejor para ti. La obediencia del niño desde una edad temprana no depende de si entiende o no las razones de su padre. Repito, la obediencia del niño desde una edad temprana no depende de si entiende o no las razones de sus padres. El hábito de obedecer a los que están en autoridad prepara el camino y dispone para obedecer al Dios mismo, al mismo Dios. La desobediencia siempre está arraigada en el corazón, en la condición de su corazón. ¿Qué dice Proverbios 13:24? Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Dice esta versión, la NBI, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Digan conmigo, amarlo es disciplinarlo. ¿Quién lo dice? El psicólogo, el terapeuta, el consejero familiar, el coach de vida, que aparecen muchos en la televisión, el coach de vida. Consentirlo, mimarlo, apapacharlo, sí, pero amarlo es disciplinarlo. Esto vamos a tomarlo como un eslogan en caso de ver acá. Amarlo es disciplinarlo cuando lo amerita. Cuando lo amerita. No es todos los días, no es a cada momento, no es a cada rato. ¿A cuánto les tocó a que en la primaria el mismo maestro le escalaban las orejas? ¿A cuánto les escaló que en la primaria por ahí alguien le escaló la patilla? ¿A alguien le tocó que algún maestro le escalara la patilla? A mí sí me tocó un maestro por ahí, obvio, haciendo ahí uno que otro, pues, desorden, ¿no? En educación física, ¿no? Que jalaban las patillas. ¿Alguien le jalaba las patillas en la primaria? ¿Nadie? Al mando todavía jalaron las patillas. ¿Quién? ¿Un maestro? ¿Quién? ¿Quién te jaló? ¿Un maestro? De primero. Un maestro de primero. O sea, chiquito, órale, unas patillas. Bueno, se estiló así por mucho tiempo, ¿no? Las orejas, las patillas, ¿no? Bueno, en casa también. Y cuántas cosas más. Pero bueno, la palabra mismo dice eso, ¿no? Amarlo es disciplinarlo, pero la disciplina solamente es con un objeto neutral. El objeto neutral es la vara. Y lo dice la Biblia. Es un objeto neutral. Una vara. Quiero terminar, ¿sí? Esta puerta, la voluntad de su hijo, debe ser cuidada. ¿Sí? Debe ser cuidada para obedecer. ¿Cómo cuidamos la puerta de su hijo? Procurando que obedezca. Que obedezca. ¿Sencillo? No, que obedezca. ¿Sí? Desde lo más sencillo. Al sentarse a comer, al tener los horarios, tener los límites, hacer lo que el niño desde su edad, dependiendo de su edad, su capacidad, para poder hacer tareas, para poder colaborar, para poder participar, para poder también ayudar en casa. Por supuesto. Quiero terminar con una ilustración de un personaje en la historia del siglo XIX, Helen Keller. Helen Keller. A los 9 meses de vida, Helen Keller quedó ciega y sordomuda. Cuando apenas comenzaba a vivir, quedó aprisionada en una cárcel de silencio y oscuridad. 24 años después, se graduó con honores e inició una larga y exitosa carrera como conferencista, escritora y maestra, principalmente en beneficio de los sordomudos y ciegos. A los 7 años, Helen Keller era una niña inválida, muy amada por sus padres y, como era natural, era muy sobreprotegida. Las tinieblas y el silencio la habían hecho obstinada, difícil de gobernar, semejante a un animalito salvaje, a la que había que enseñarle por primera vez a obedecer y refrenar sus impulsos. Era de carácter violento y voluntarioso, nadie lograba dominarla. Metía las manos en todo, su espíritu inquieto se debatía en la oscuridad, sus manos insatisfechas y no adiestradas destruían cuanto tocaban porque no sabía qué otra cosa hacer con los objetos. No sabía qué otra cosa hacer, destruía. Sus padres le habían dado mimos excesivos y habían dejado que hiciera su santa voluntad. Entonces llegó Anne Sullivan, una maestra excepcional, medio ciega desde pequeña a causa de una infección en los ojos, contraída en el hospicio en el que sus padres, inmigrantes paupérrimos de Irlanda, tuvieron que internarla.
chiquilla abandonada. Annie se había formado en la dureza y en el desamor del frío hospicio. Esta era Anne Sullivan. Con valor y perseverancia venció todas sus limitaciones. Estudió en el colegio Perkins para ciegos y salió dispuesta a dar su vida para ayudar a otros. Dios la había preparado para enfrentar uno de los retos más grandes que puede encontrar un maestro: enseñar a una niña con la que no se podía comunicar. Imagínense. Cuando conoció a Helen Keller, encontró un escenario desastroso. La niña, dice, ha ejercido una tiranía continua sobre todos. Su madre, su padre, los sirvientes, los niños negros que juegan con ella, y nadie se ha opuesto seriamente a su voluntad hasta que yo vine. Con excepción, dice, ocasionalmente de su hermano James, y como todo tirano, la criatura se aferra tenazmente a su derecho divino de hacer su real gana. Si alguna vez no obtenía lo que deseaba, era únicamente porque no lograba hacer que sus vasallos entendieran su exigencia. Todo deseo frustrado era señal para una explosión colérica, y conforme la niña crecía y se hacía más fuerte, los berrinches eran más violentos. Para educarla, dice Anne Sullivan, tuve que enfrentarme a enormes dificultades. Y para ilustrar la lucha increíble que se entabló entre esta maestra y alumna, será suficiente leer el siguiente relato de la propia señorita Sullivan. En la mesa, dice, los modales de Helen son espantosos. Mete las manos en los platos de los demás y toma lo que quiere. Cuando se le pasa la fuente en los platos, dice, la arrebata y se sirve. Hoy no le permití que metiera la mano en mi plato. Insistió y sobrevino una lucha de voluntades. Naturalmente hubo perturbación familiar y todos abandonaron el comedor. Entonces cerré con llave la puerta y proseguí mi desayuno, aunque lo que comía por poco me ahoga. Helen se echó al suelo, pataleó y chilló e hizo lo posible para derribar mi silla. Así siguió durante media hora y luego se levantó para averiguar qué era lo que yo hacía. Dejé que se diera cuenta de que yo estaba comiendo, pero no la dejé meter la mano en mi plato. Me pellizcaba, pero yo le di un manazo cada vez que lo hizo. Dio la vuelta alrededor de la mesa para ver quién más estaba allí, y al no encontrar a otra persona se desconcertó. Después de algunos minutos regresó a su lugar y empezó a comer con los dedos. Le di una cuchara, la tiró al suelo, la obligué a levantarse y a recoger la cuchara. Por fin logré que volviera a sentarse y con mi mano sobre la suya le hice comer con la cuchara. A los pocos minutos cedió y terminó su desayuno pacíficamente. Enseguida tuvimos otra pelea con motivo de la servilleta. Al terminar de comer, la tiró al suelo y corrió hacia la puerta. Se percató de que estaba cerrada con llave y empezó una vez más a patalear y a chillar. Tardé, dice la señorita Sullivan, tardé 1 hora en lograr que doblara su servilleta. Después la dejé salir al sol y yo, exhausta, me eché sobre la cama, lloré un rato y me sentí mejor.
Supongo que la jovencita y yo tendremos muchas batallas como la de hoy antes de que aprenda las dos cosas esenciales que le puedo enseñar: obediencia y amor. Sorprendentemente, en cuestión de semanas aprendió a formar las letras con sus dedos y comenzó a escribir. 3 años después aprendió a hablar imitando sus cuerdas vocales, las vibraciones que percibía con sus manos. Un escritor norteamericano llamado Mark Twain afirmó que las 2 personas más interesantes del siglo XIX fueron Napoleón Bonaparte, el emperador francés, y Helen Keller. La historia de Helen Keller y Anne Sullivan es un verdadero triunfo del amor y de la perseverancia de una maestra y el esfuerzo y la voluntad de una alumna. Es también un rayo de esperanza que nos alienta. No importa cuán difícil parezca la educación de nuestros hijos o cuán rebeldes, indomables parezcan, si tenemos el amor, la paciencia, el valor y la perseverancia con la ayuda de Dios, lograremos criar hijos e hijas que sean un ejemplo y gran bendición para su generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una niña ciega y sorprendida. Es difícil, pero hay esperanza. Tenemos que cuidar la voluntad de nuestros hijos. ¿Cuál es el objetivo? Que obedezcan a Dios y a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Las puertas de nuestros hijos. ¿Cuál es la primera puerta que debemos cuidar? Su espíritu. Debemos asegurarnos para que sean ¿qué? Salvos. La segunda puerta, ¿cuál es? Su conciencia. Entonces, su conciencia debe ser sensible a la voz de Dios y a su palabra. La cuarta puerta, ¿cuál debe ser? Su intelecto. Debemos alimentar su mente con la palabra. Que sus ideas, su imaginación, sus fantasías estén en la palabra. Hay un excelente recurso que es la serie de Superlibro. Es magnífica. Póngansela a sus hijos, que se aprendan todos los capítulos de esta serie de Superlibro. Son las historias bíblicas en formato virtual, así como las películas de Disney, así como las películas de DreamWorks. La serie de Superlibro es magnífica para nuestros niños, cuando ya tienen 4 hasta 12 años, porque los personajes principales son los niños de 10 a 12 años. Aprendan todas esas herramientas que están a nuestro alcance. La voluntad, el intelecto. La cuarta puerta es su voluntad. Que nuestros hijos obedezcan a Dios y a sus padres. Porque es lo mejor. Es lo mejor. 4 puertas que debemos cuidar de nuestros hijos. Primera parte. Falta la segunda. Hablando acerca de su temperamento, de su carácter, también acerca de su capacidad, acerca de la estética y la belleza, de la música, la puerta de su identidad sexual, de su identidad de género. Es importante esas puertas, porque a través de esas puertas del espíritu, de la conciencia, del intelecto, de la voluntad, el diablo quiere arrebatar la vida de nuestros hijos, pero no se lo vamos a permitir. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra niñez está en peligro, pero en Casa Veraca, con la ayuda de Dios, damos esas herramientas, el consejo sobre todo de la misma palabra de Dios. Quizás no tenemos una niña como Helen Keller así tan fuerte, pero si tenemos niños que quieren hacer su voluntad, quieren hacer lo que quieren, debemos enseñarles a obedecer a Dios y obedecer a sus padres.
Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Que sea un compromiso. Que sea tu compromiso como padres. Que sea tu compromiso como mamá, como papá, de cuidar esas puertas. Pero yo me comprometo a cuidar esas puertas, a estar vigilante, a estar pendiente, a que cada día pueda estar al pendiente de lo que ven, lo que escuchan, lo que cantan, lo que aprenden, lo que hablan, cómo se comunican. Estar al pendientes. ¿A quién le corresponde? Los papás. Los papás. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, damos gloria, damos alabanza solamente a ti en esta tarde. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Tu palabra que es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de doble filo. Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es tu palabra, que va hasta lo profundo de nuestro ser. Es tu palabra que empieza a confrontar, a exhortar, a corregir, que empieza a enseñar tu palabra. Hoy, Señor, estamos aquí, cada familia, cada padre, cada madre, que venimos con esa necesidad, que venimos con ese deseo de ser educados, de ser confrontados con tu palabra. Así como aquellas ciudades en la antigüedad que levantaban grandes murallas y habían diversos accesos, entradas para la ciudad, pero se construían grandes torres donde se apostaban atalayas para vigilar, para estar al pendiente de los asedios del ataque enemigo. Así como padres debemos estar al pendiente de nuestros hijos, de su conducta, de sus palabras, de lo que están ellos consumiendo, de lo que ellos están viendo, de lo que ellos están aprendiendo. Debemos estar al pendientes, no debemos de delegar esa responsabilidad y esa autoridad en otras personas, sino son los padres los responsables, somos los padres los responsables de lo que están aprendiendo nuestros hijos, de lo que ellos están viendo y observando. Por lo tanto, debemos llevarnos hoy un compromiso de velar, de vigilar, de cuidar de estas 4 puertas de nuestros hijos. La primera puerta es la puerta del espíritu, que nuestros niños son rebeldes, que nuestros niños son obstinados, que nuestros niños han nacido con una tendencia, con una orientación, con una debilidad hacia el mal, hacia la maldad, hacia el pecado. Y debemos asegurarnos de que ellos acepten a Cristo como Señor y como Salvador y tengan una comunión con Dios, adoren al Señor, canten al Señor, tengan gozo en su corazón. Debemos cuidar la puerta de su espíritu. Así lo dijo nuestro Señor y Maestro: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Desde los niños, desde esa tierna infancia, ellos anhelan estar con Dios. Y no debemos, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 13, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino del Señor. No impedir, sino más bien impulsar, ayudar, que nuestros hijos sepan, asegurarnos que son hijos de Dios y que todos los días deben alimentar ese espíritu, adorando, obedeciendo al Señor, siendo salvos, creyendo, teniendo fe en Jesucristo. La segunda puerta que debemos cuidar y vigilar de nuestros hijos es su conciencia. Debemos procurar que la conciencia de nuestros niños no sea embotada, no sea endurecida o debilitada al ser ignorada, sino que la conciencia de ellos debe ser pura y sensible a tu voz, a tu palabra, a tus mandamientos. De que esa ley interior
totalmente fijada y establecida por ti, Señor, les hable. Y que tu Santo Espíritu use su conciencia para redarguirlos y reconciliarse con los papás, pero también contigo todos los días. La conciencia de nuestros niños debe ser sensible a tu voz, a tu palabra, a tus mandamientos. La tercera puerta que debemos cuidar de nuestros hijos es su intelecto. Que su mente, que sus fantasías, que sus pensamientos, que sus ideas sean alimentadas por la palabra de Dios. Que los pensamientos llevados a los sentimientos y a los comportamientos sean con sabiduría. La principal fuente de sabiduría, primeramente, sus papás. Al empezar a dar ejemplo, demos ejemplo de sabiduría a nuestros hijos y enseñarles que la mejor fuente, dirigirles a la palabra de Dios, que es la mejor fuente de sabiduría, que les va a empezar a iluminar el entendimiento, el razonamiento, para que no se conformen, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente cuando nuestros niños empiezan a renovar su mente, ellos van a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Debemos vigilar su intelecto. Que toda idea contraria a tu palabra, Señor, sea desechada. Que toda idea, que toda enseñanza, que toda ideología totalmente contraria y opuesta a tu palabra, Señor, sea quitada, desechada. Enseñemos a nuestros hijos que su mente esté bien enfocada en tu palabra. Por supuesto, que pueda tener un conocimiento que le edifique, un conocimiento que lo ayude en su preparación académica, en su preparación escolar. La cuarta puerta que debemos vigilar a nuestros hijos es su voluntad. A pesar de ser, si tenemos niños caprichosos, niños voluntariosos, niños berrinchudos, niños obstinados, niños rebeldes, hay que empezar a enseñar a obedecer. Con perseverancia, con constancia, con firmeza, con paciencia, con disciplina, con amor. Nuestros niños deben entender a obedecer a Dios por sobre todas las cosas y a sus padres. No permitirles que hagan lo que ellos quieren, lo que ellos quieran, lo que ellos deseen. No cuando ellos quieran, sino cuando los padres determinen lo oportuno, lo pertinente, lo mejor para sus hijos. En Casa Veraca queremos familias conforme a tu corazón. En Casa Veraca necesitamos familias fuertes, no familias débiles. No queremos en casa familias débiles. No queremos familias en Casa Veraca. Familias totalmente displicentes, consecuentes, tolerantes, sino familias fuertes que se comprometan a aplicar los principios de la palabra de Dios. Solamente las familias fuertes van a venir a conformar, a constituir e integrar iglesias fuertes. Si Casa Veraca va a ser una iglesia fuerte, debe tener familias fuertes. Familias fuertes. Familias fuertes que a pesar de las influencias, a pesar de las adversidades, a pesar de todos los ataques del enemigo, del mundo o del enemigo, debemos estar alertas, vigilantes de todo comportamiento inadecuado, de todo comportamiento que no sea correcto, de todo comportamiento que observemos que nuestros hijos, que sea diferente, debemos detectarlo y orar.
Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendito Dios. Queremos edificar y construir hogares, familias, matrimonios fuertes, cimentados en la palabra. Cimentados, arraigados, establecidos en la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo. Sea tu presencia, tu palabra, la que rija, la que guíe, la que oriente nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, damos gloria por siempre. Amén.